Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos todos a nuestra celebración. La liturgia celebra hoy a San José en su experiencia oculta y cotidiana, un trabajador de la aldea de Nazaret que, como tantos hombres y mujeres anónimos a lo largo de los siglos, fue el sustento de su familia, trabajando todos los días. En estos tiempos en que tantas familias se ven privadas de un trabajo digno, pidamos a San José que interceda por los desocupados e ilumine a todos para encontrar caminos de justicia. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios, vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor resucitado esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día en que recordamos a San José Obrero. Pidamos y recemos para que nuestras familias, sobre todo, den siempre esa identidad a sus hijos, así como José le dio la identidad nada más y nada menos que a Jesús, el Mesías. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, creador de todas las cosas, que llamas al género humano a colaborar en tu obra creadora, concédenos por la protección y el ejemplo de San José realizar plenamente las tareas que nos confías
y alcanzar la recompensa prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Los que habían sido enviados por la iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y relataron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Jerusalén, que fuiste construida como ciudad bien compacta y armoniosa. Allí suben las tribus del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Según es norma en Israel, para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan frutos. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos en este tiempo de la Pascua y justamente hoy también recordamos a San José Obrero. Es tan interesante todo lo que el Señor nos quiere ir regalando a través de su palabra. En primer lugar,
nos vuelve a insistir en uno de los elementos esenciales y fundamentales de la vida cristiana, el permanecer unidos, dice a la vid. Yo soy, Él se presenta, yo soy esa vid y ustedes tienen que permanecer unidos a mí. Y esto es esencial, ¿saben por qué, queridos amigos? Porque ñandego ya por la ñande primera comunión, ya por la ñande confirmación, ya bautizaba, ahí éramos pequeñitos todavía, pero después vamos asumiendo nuestras responsabilidades y muchas veces nos olvidamos de que la principal responsabilidad que no podemos dejar de lado es nuestra responsabilidad existencial, es decir, esa es la responsabilidad religiosa, porque es religarnos a nuestra propia existencia. Esta vez mañana ya europea lleva la religión quiere decir religarte. Eikua ma pande eikua pa mañande va eva peñande yara la ome eva cueñande jamba eva peñande yara hoy pota ñande yayapo. Y aquí con esta parábola, con este ejemplo que el Señor nos va dando, entendemos muy bien. Y ella peñande yara el que tenga oídos que oiga. Halandañas enducenos, halanñan tendeceno, upeaco yandente, imagina, dañan tendeceo indema. Porque es tan sencilla la parábola del Señor. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Estar unidos. ¿A qué tenemos que estar unidos, queridos amigos? Y tenemos que estar unidos a su palabra, es decir, a su evangelio, a la buena noticia. Porque yaikua peñande yaramba epo yerureñan debe, yepa. Eso quiere decir estar unidos al Señor. Yo soy esa vida a la que ustedes tienen que estar unidos. Pero también pone otro elemento y dice, mi Padre es el viñador. Y después ya dice enseguida, ¿qué hace el viñador? Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Dejando por ahí que ver. Él corta todos los sarmientos que no dan fruto. El hecho de podar. Cada uno de nosotros necesitamos ir cortando nuestras alas de diablillo. Cortar las alas del diablillo y dejar crecer las alas de Dios, las alas de los ángeles. Y bueno, esa es una metáfora excepcional que nos ayuda a nosotros a entender que este es un camino que nosotros tenemos que construir para ser buenos, para ser generosos, para ser abiertos, solidarios a los demás. Y entonces cuando existen en nosotros elementos negativos que no nos ayudan a crecer, yo también suelo poner la comparación y les suelo decir a aquellas personas que se acercan, piden hacia una dirección espiritual y les digo, ante ciertas situaciones difíciles, como el médico cuando te dice, esta pierna hay que amputar, lo que sea. Pero queridos amigos, aquí está la verdad, que es el hecho de que nosotros necesitamos ser podados. Las cosas negativas hay que sacar de la vida. Cuando nosotros tenemos muchas de estas ramas, de estos sarmientos, dice, hoy piteñan de reina, hoy piteñan de tiempo, hoy piteñan de energía, nañan de yay la yajaju pona peñan de familia, nañan de yay la yayapo pona janguabe yayapo pona peñan de trabajo, jabe peñan de comunidad, peñan de mote, peñan de momombería de los demás, de la relación social y de la relación con Dios. Entonces, queridos hermanos, dice, el Padre tiene que podar. Entonces, vamos a pedir incluso esta gracia, que el Señor pueda ir podando todas nuestras cosas negativas para que nosotros tengamos la fuerza de esa savia que es la palabra de Dios. Peñan de yarañeón, peñan de peñan de corazón, peñan de icatutañan de marete, y crecer con nuevos bríos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios,
Julio César Duarte, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siempre permanezca unida a Cristo y dé muchos frutos de paz, de perdón y de misericordia, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que estén unidos a la verdadera vid y fortalezcan la vida de comunión dentro de la Iglesia, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestros enfermos, para que vivan tocados por el Señor y se sientan reconfortados por la gracia de la esperanza, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por las familias desunidas, para que fomenten la fraternidad y la unidad bajo la práctica del Evangelio, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, fuente de misericordia, mira las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San José y concédenos por tu bondad que sirvan de protección para los que te invocan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que, haciendo las veces de Padre, cuidara a tu Hijo único, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles celebran tu gloria, te alaban las dominaciones, se estremecen las potestades, te aclaman con alegría las virtudes del cielo y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 Hosana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, upanyang negara obejara Ele ada angkai para fui ore poyaku eko Jesucristo, upanyang negara
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cruz y cruz de amor, de tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te describo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Saciados con el pan del cielo, te suplicamos, Padre, que a ejemplo de San José podamos gozar siempre de tu paz, dando testimonio del amor que infundes en nuestros corazones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Amén.